Muy buenas a todos, hello people y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es un vídeo muy especial ya que vamos a hablar en concreto de una cosa muy básica y es el tutorial básico para iniciarte en el streaming a través del programa preferido, podríamos decir, el que mejor funciona en la mayoría de los casos y es el más ligero. También es el que más nos permite modificar de manera nativa y además es, en definitiva, para mí es la mejor herramienta, la más recomendable si vas a iniciarte en esto del streaming y lo vas a hacer desde un ordenador, ya sea con recursos un poquito más bajos o un ordenador ya con buenos recursos, que es lo que definitivamente os recomiendo a todo el mundo para poder disfrutar y poder dar el contenido de mejor calidad. No obstante, os voy a explicar las cosas básicas que tenéis que tener en cuenta de cara a empezar a streamear y también depende un poquito, pues lo primero, de qué tipo de ordenador tenéis, qué tipo de máquina y de potencia tenéis y por otro lado qué tipo de conexión a internet tenéis también, la velocidad de la misma, el ancho de banda, en definitiva, todo esto también influye mucho a la hora de elegir qué tipo de configuración vamos a emplear. Si tenemos un ordenador lo suficientemente potente, y con esto os digo un ordenador, a poder ser un ordenador de sobremesa y no un portátil, o si es un portátil que sea un portátil de los del estilo gaming, de esos que tienen más chicha, podríamos tirarle tranquilamente a 1080 y 60 FPS. Si tenemos una tarjeta gráfica buena, le tiraría con Nvidia NVENC Specs, ¿vale? En caso de que no tengamos tarjeta gráfica, ya sea dedicada o si es como digo, una laptop, un portátil, ya viene con gráficos integrados, pero son en condiciones. Si no tenemos eso, le diría que nos vayamos a, si tienes un ordenador, como digo, un portátil de baja calidad, o tienes un ordenador de sobremesa con gráficos integrados, le daríamos a este tipo de especificaciones X264, que sería potencia a través del procesador, y este tipo de codec es a través de una tarjeta gráfica, sobre todo una tarjeta gráfica de Nvidia, ¿vale? Que son las que mejor rentan utilizando este tipo de especificaciones de aquí. Como podéis ver, en ambos casos 1080-60 frames nos dice que el bitrate es de 6000, ¿vale? Que es lo recomendable, que por encima de eso Twitch no va a premiarte en mejor calidad porque está limitado a los 6000 de máximo, con lo cual es tontería ponerle más por encima de eso. Estás empleando más recursos de los que realmente necesitas para poder funcionar con Twitch, así que ya os digo, estando limitado a 6000, máximo 6000 y es lo que lo vamos a colocar. En Rate Control CBR y el frame rate entre 60 o 50 FPS, os recomiendo siempre el más alto, 60. Lo del keyframe interval, esto dice que es el intervalo de tiempo que va a haber, bueno, sin más, es una configuración interna del propio Twitch y lo recomienda que sea en 2 segundos y que diríamos que la calidad esté en Quality Setting, que es el predefinido, podríamos decir, aunque nosotros vamos a explicar ahora dentro del programa cómo funciona esto, y en B-frames a 2. Esta es la otra opción si no tenemos NVENC. Yo os lo voy a explicar con NVENC, que es lo que yo utilizo, pero en caso de que no utilicéis esto, sería el mismo intervalo de keyframe. En preset recomiendan Very Fast o Medium. Ya os digo, si tenéis un ordenador un poco más potente, Medium. Si no, en Very Fast. El profile en Main o High, ¿vale? Si lo mismo, si tenemos un ordenador más potente en High, si no en Main. Main y Very Fast para ordenadores más sencillos y Medium y High para ordenadores un poquito más potentes. Aquí estamos hablando de especificaciones en ambos casos de ordenadores ya bastante solventes, ¿vale? En caso de que no sea así, de que tengamos un ordenador de especificaciones más bajas, una laptop o portátil que no tenga las especificaciones tan altas, os recomendaría que nos vayamos a los... No vamos a ir ni a 1080-30 frames, directamente os voy a recomendar que vayamos a 720-30 frames. Ya os digo, los puntos intermedios, que es 1080 y 720 a 60 o 30, como os estoy enseñando aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, vamos a dejarlos para opciones intermedias, pero ya os digo, lo habitual es, o tenemos un ordenador solvente y nos vamos a 1080 60 frames, o tenemos un ordenador que no llega justo al objetivo, así que 720 30 frames. En ambos casos, como podéis ver, 3000 de bitrate en ambos casos, CBR igual, frame rate 30 FPS, yo diría que 25 no es necesario.
Además que cuanto más bajemos esto, la experiencia de visualización es peor para los usuarios que entren a vernos, con lo cual os recomiendo que 30 frames es porque no queda más remedio, si no tiraríamos a los 60, ¿vale? Pero ya os digo que normalmente, teniendo un ordenador de bajas especificaciones, no nos queda más remedio que hacerlo en 720 y en 30 frames. El intervalo es el de 2 segundos, exactamente igual. El ajuste es de calidad, el ajuste aquí también sería, pues bueno, un ordenador de baja calidad, pues very fast y en main, ¿vale? Los B-frames en este caso también son 2, exactamente igual que en el otro. Vamos a pasar al programa para que lo veamos. Os vamos a comentar el apartado de ajustes ya internamente para que lo veáis vosotros un poquito mejor. Nos iríamos al apartado a salida. Y desde aquí en salida, como podéis ver, tenemos varias opciones. Como digo, vamos a dar una opción si tenemos un ordenador como el mío, por ejemplo, solvente, un ordenador potente que tenga un procesador bueno y que tenga una tarjeta gráfica dedicada. Entonces, en codificador os recomiendo que hagamos el hardware en bank, ¿vale? Como he dicho, este hardware en bank viene muy bien si tienes una tarjeta gráfica dedicada. Y si esta tarjeta es Nvidia, sería ya el ideal, ¿vale? Sería para que vaya perfecto. Por otro lado, el bitrate, como os he dicho antes, 6000 es una medida correcta, ya que estamos en el máximo posible, ya que Twitch no nos permite más, está capado a 6000. En el caso del bitrate de audio 160, lo mismo aquí, está capado ahí, es tontería ponerle más, no merece la pena gastar más en eso, ya que consumiría más recursos para no obtener más calidad, ya que no nos estamos capados igualmente. Por otro lado, en preajuste de codificador, lo recomendado es calidad, pero si podemos ponerle un poquito más en máxima calidad, si nuestro ordenador nos lo permite, como digo, en este caso sí que se nota la diferencia. No en el bitrate, porque por mucho que pongamos más ahí, vamos a estar capados de 6000, pero sí en la calidad del preajuste del codificador, sí que se nota. Si podemos ir al máximo, vamos al máximo. Por otro lado, deciros que en vídeo os recomiendo que la resolución del lienzo, como digo, estamos hablando de una configuración, de unas especificaciones de un PC ya buenas, que se pueda manejar esto tranquilamente, lo pongamos en 1080 y en el filtro de escala por defecto suele venir el bicúbico. Os recomiendo que subáis al Lanczos, que es un poquito mejor todavía, y el valor de FPS lo dejemos en 60, ya que más allá no podemos, está capado por el propio Twitch. Y con esta configuración tendremos pues la máxima calidad posible, teniendo un ordenador, como digo, solvente. Por otro lado, deciros que nos vamos a ir al apartado de salida, otra vez, que revisemos que vamos a ir un poquito a los ajustes avanzados, solo para que veáis una cosa que es interesante que tengáis en cuenta, ¿vale? Vamos a ir otra vez, como digo, a salida, y en modo de salida le vamos a dar a avanzado. Os recomiendo que reviséis aquí. Esto es muy importante. Vamos a entrar a hablar en detalle si tienes un equipo de bajos recursos, o sea, una laptop portátil o un PC que no tenga gráfica dedicada con un procesador justito. Os recomendaría que en vez de utilizar el NVENC, ya que no tenéis tarjeta gráfica dedicada, utilicéis el codificador X264, que el tipo de frecuencia sea CBR, que la tasa de bits, si tu ordenador no lo permite, como digo, porque va mal de recursos, le bajemos a 3000, o incluso en algunos casos, sacrificando la calidad, ojo a lo que digo aquí, bajemos a 2500 o incluso 2000. Cuanto más bajemos aquí, peor va a ser la calidad de nuestra retransmisión, ¿vale? Por otro lado, el intervalo de fotogramas, aquí sería el keyframes, ese que nos recomendaba que fuera un 2, le colocamos ahí en 2. Y el preajuste de calidad, aquí el perfil de usuario de CPU pone superior igual a menos CPU, ¿vale? Entonces, nosotros lo recomendable, según lo que hemos leído en la página, que la voy a volver a enseñar aquí, según ellos lo recomendable, el intervalo, como he dicho, es de 2 segundos y la calidad, el preset en Quality, siempre y cuando lo hagamos, como he dicho, con Nvidia, pero en este caso, como estoy diciendo, en un ordenador que no tiene tarjeta gráfica dedicada, lo que vamos a poner es en Very Fast y en Main, que son las calidades más bajas que existen, con 3000 de bitrate. Le colocamos aquí, como digo, intervalo de fotogramas en 2, le ponemos por aquí en la calidad en, como hemos dicho, Very Fast, que ya viene tildado por defecto, como podéis ver, y el perfil en Main. ¿Qué significa el perfil en Main? Ahora vamos a ello, darme un segundito. Vamos a ver si el caché personalizado... Esto lo dejamos tal cual. Intervalo fotogramas en 2. Le daríamos aquí, esto lo dejaríamos tal cual, iríamos a vídeo y nos iríamos aquí a cambiar, en este caso a 720. También cambiaríamos por aquí a 720.
y en vez de en Lanczos yo le pondría en un tipo de bicúbico, incluso por debajo. Vamos a ponerle bicúbico de entrada y aquí el valor de frames sería en 30. Esto sería para un ordenador con especificaciones más bajitas, ¿vale? Que sepáis. Lo principal, tasa de bits, repasamos, en 3000. El intervalo de fotogramas en el 2, que es lo que recomienda. El perfil de uso en Very Fast, ¿vale? Y por otro lado, en vídeo le ponemos en 720 y a 30 frames. Le bajamos el filtro de la escala, lo dejamos en bicúbico, que suele ser el que viene por defecto. O en caso de que esto sea demasiado quizás para nuestro ordenador, podemos siempre bajarle a área o incluso bilineal, que bajaríamos mucho la calidad. Igualmente en salida, como digo, tasa de bitrates le bajamos ahí por debajo de 3000, cosa que al final empeoraría muchísimo la calidad, como digo. Bueno, igualmente. Otra cosa que podemos hacer también es hacer un asistente. Este viene muy bien sobre todo para detectar nuestra conexión a internet y optimizar en base a eso, ¿vale? Vamos a ver, como digo, en mi caso va a sacar una calidad más alta de lo que os estoy enseñando ahora mismo, ya que normalmente suele ser dependiendo del equipo que tenéis, porque optimiza en base a eso. Bueno, nosotros, por ejemplo, que queremos retransmitir, optimizamos para transmisiones y la grabación es secundaria. En este caso es así, le damos a siguiente. Por otro lado, si tenemos un equipo en condiciones, como digo, le vamos a poner en 1080 y además le vamos a decir que queremos en 60 frames siempre, ¿vale? O sea, lo que queremos es siempre 60 frames. Le damos a siguiente. Esto si tenemos, como digo, un equipo en condiciones. Le podemos dar a Twitch, conectar cuenta recomendado, dice, y le daríamos a siguiente, ¿vale? Una vez de que terminaría este proceso, él automáticamente nos pondría en ajustes, como digo, la salida, nos pondría lo que él considere que estaría bien para nosotros, y también nos pondría tanto la tasa de bits como el intervalo de keyframes, como el perfil, absolutamente todo. En vídeo también nos pondría de la manera que nosotros le hayamos dicho en un principio y que vea que después de la prueba es lo recomendable. En caso de que no lo sea, te mandaría un mensaje diciendo que lo cambies. No obstante, os estoy explicando aquí cómo hacerlo de forma manual para ordenadores más ligeros o con menos recursos, ¿vale? Por otro lado, otra cosa muy importante y que la gente normalmente no suele tener en cuenta es cómo ajustar vuestro micrófono. Lo primero, deciros, en esquina inferior derecha de la pantalla sale un altavoz. Esto es Windows 10, ¿vale? En Windows 11 es diferente, no obstante os recomiendo que lo hagáis de la siguiente manera. Si por lo que sea nosotros estamos en otro Windows, pulsar la tecla Windows del teclado y seguido a esto escribir panel de control, ¿vale? Exprimimos panel de control y nos vamos al panel de control. Seguido nos iríamos a hardware y sonido y seguido nos vamos a sonido, ¿vale? Pulsamos sobre sonido y se nos abre el panel de sonido, ¿vale? Aquí tenemos reproducción y lo primero tenemos que ir al apartado de grabar, a la pestaña de grabar. En la pestaña de grabar seguido nos iríamos a elegir, por supuesto, el micrófono que más nos convenga para la retransmisión. Si tenemos un micrófono dedicado, en mi caso es el Samsung Meteor Mic, lo que haríamos sería predeterminarlo. Como veis, selecciono aquí y aquí abajo donde pone predeterminar, que ya en mi caso está marcado. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, evidentemente es por donde estoy hablando, con lo cual por eso está predeterminado. En caso de que no estuviera en vuestro caso, predeterminarlo ahí y darle a propiedades. Seguido, nos vamos a niveles y normalmente los niveles por defecto están bastante bien, no hace falta tocarlo, pero en caso de que veáis de que vuestro micrófono satura mucho o que se queda corto de sonido, tocar ahí. No vayáis siempre al 100% porque no siempre el 100% es lo mejor, esto tendréis que calibrarlo vosotros, pero sí os recomiendo un volumen entre 70 y, bueno, yo lo pondría entre 60 y 80, ¿vale? Un volumen ahí está bien, por encima de eso siempre tenemos riesgo de que sature. Con lo cual un volumen entre 60 y 80 está bastante bien. No obstante, como digo, esto es el caso personal de cada uno, tendrá que ir calibrando a su manera. Si tenéis mejoras del micrófono como reducciones digitales, cancelación del eco, os recomiendo activarlas también. Siempre va a mejorar. Básicamente una vez que tengamos eso, aceptamos, ya tenemos el micrófono listo, volvemos al OBS. Ya en OBS lo que vamos a hacer es darle a la ruedita y darle a filtros. En filtros vamos a comprobar que tengamos... bueno, en principio no habrá nada aquí. Simplemente deciros que lo que tenéis que hacer es darle al más, esquina inferior izquierda de esta pantalla de filtros, y añadimos un filtro de compresor y un filtro de puerta antirruidos. Esto está muy bien para evitar que os entre ruidos externos como un ventilador o cosas por el estilo, la puerta antirruidos, ¿vale? Con el ojito lo desactivamos, con el ojo volvemos a clicar, lo activamos. Por otro lado, el compresor también va muy bien
para darle mucha más ganancia a vuestro micrófono, además de una sensación como de más radiofónico, ¿vale? Se va a ayudar mucho a estos dos filtros son básicos para iniciar y para que tengáis una calidad de sonido buena en el micrófono. Luego, con el filtro de compresor, sobre todo, podéis ir ajustando la ganancia de salida. Y aquí es donde está el secreto, porque si por lo que sea a vosotros no se os oye lo suficientemente bien, os recomiendo que le subáis la ganancia de salida en base bueno, finalmente de cómo se os escuche mejor. Tendréis que ir haciendo vosotros las pruebas. Yo lo tengo puesto a 5 decibelios, apenas he tocado nada más, lo demás está por defecto y se me escucha bien así. Por otro lado, si vosotros tenéis una fuente, por ejemplo, de juego, por ejemplo, voy a poner aquí una captura de juego para poneros un ejemplo básico. Esto sería básicamente colocar una captura de juego. Yo cuando pongo esto de esta manera, como viene por defecto, cuando abro un juego me va a capturar el juego y os lo va a enseñar en pantalla, ¿vale? Por otro lado, si nosotros lo que queremos es mejorar el audio de nuestro micrófono sobre el audio que está en la captura de juego, en este caso normalmente si es una captura de juego desde el PC, el audio nos saldrá por la salida del escritorio. Entonces nosotros nos vamos a ir a la salida de escritorio y nos iremos a filtros, y en filtros lo que vamos a hacer es esquina inferior izquierda, le damos al más, y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un filtro de compresor, ¿vale? En filtro de compresor, con los valores por defecto incluso, lo único que tenemos que hacer es fuente de atenuación y reducción. Le vamos a poner micrófono auxiliar. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablemos, el volumen del juego o de lo que tengamos en ese momento sonando, ya sea el escritorio nuestro, un vídeo, cualquier cosa que tengamos que esté saliendo a través del audio del escritorio, nos va a atenuar mientras nosotros hablamos por el micrófono, con lo cual vamos a ganar más presencia con nuestro micrófono y se va a oír menos el audio de lo que estemos reproduciendo, ya sea un juego, un vídeo, lo que sea. Os recomiendo que le subáis aquí un poquito el umbral, por ejemplo a 20, y que aquí le bajéis un poquito, pues por ejemplo a 30. Diros un ejemplo para que haya un poquito más de atenuación. Ya con esto colocado, ya tenemos el sistema listo para streamear. Tenemos nuestra configuración para equipo con más recursos que os he enseñado. Tenemos también para equipo con menos recursos y además tenemos el tema del micrófono controlado para que se nos escuche bien, porque lo más importante es esto. Por otro lado, como os he dicho y no he explicado antes, nosotros estamos aquí capturando pantalla. Yo lo puedo quitar esto, puedo quitar la captura de juego. Nosotros nos podíamos encontrar con una escena aquí, como puede ser escritorio grabación, que es la que tengo ahora mismo y la que estoy utilizando, pero podemos nosotros crear una escena nueva. Yo os digo, por ejemplo, lo básico es tener la escena de escritorio para enseñar vuestro ordenador tal cual, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es captura de pantalla y le vamos a decir que esto es captura de escritorio, por ejemplo, captura de escritorio. Y esto nos está capturando el escritorio. Yo si habilito aquí la previsualización, lo estáis viendo, ¿vale? Esto lo que no me interesa ahora porque si no nos vamos a volver locos aquí en la grabación, así que le desactivo. Pero como podéis ver, eso es una captura de escritorio. Eso nos capturaría absolutamente todo lo que tenemos ahora delante. Y aparte, pues si queremos capturar juegos únicamente, os recomiendo que en vez de utilizar eso, hagamos esto para escritorio. Y luego, si queremos para juego, pasamos a la pestaña de juego. En la pestaña de juego, ahora yo lo tengo aquí añadido, pero la voy a quitar para que veáis. Básicamente le damos a añadir aquí abajo, esquina inferior izquierda, y le vamos a dar captura de juego, ¿vale? Esto es muy importante, ya que la captura de juego puede capturar cualquier aplicación de pantalla completa. Eso es muy interesante. Que capture cursor o no, dependerá de nuestro gusto, si queremos que lo capture o no. Y la compatibilidad antitrampa yo la dejaría puesta sin problema. Limitar la tasa de fotogramas de la captura, aquí no lo toquéis. Permitir transparencia, en principio yo no lo tocaría. Yo dejaría como viene por defecto, no hay ningún problema. Esto la verdad que tal cual está funciona muy bien. Lo que pasa que bueno, ahora mismo no tenemos nada, se ve una pantalla negra. Si lo que queremos es añadirle, como digo, algo para que, pues por ejemplo, se nos vea por la webcam, lo que vamos a hacer es dispositivo de captura de vídeo y le añadimos. Esto es muy básico, como digo, o sea, no os penséis que aquí hay mayores alardes en esto que voy a hacer, pero simplemente me parece que es algo interesante y a tener en cuenta, ¿vale? Yo diría que una vez que añadimos el dispositivo de la cámara, dejadme un segundito por aquí, y ahora me estáis viendo por aquí, ¿vale? Pues básicamente ya tenemos el dispositivo de captura por aquí. Lo que vamos a hacer es transformación, botón derecho sobre el dispositivo de captura de vídeo, transformación, y le vamos a dar a ajustar a la pantalla, ¿vale? Aquí ya lo tenemos supuestamente esto correctamente. Os recomiendo que reviséis haciendo doble clic, eso no lo he dicho, doble clic sobre el dispositivo de captura de vídeo
y le demos, en vez de como viene por defecto, en mi caso es la HD Pro Webcam de Logitech C920, pero bueno, cada uno tendrá la suya. Revisar aquí las opciones que tenéis y en dispositivo, en tipo de resolución, le dais a personalizado. En personalizado os recomiendo que pongáis una resolución, pues la que por defecto nativa vaya mejor con la cámara. En mi caso es 1080 y aquí ya veis que ocupa absolutamente toda la pantalla. Os recomiendo también que pongáis FPS máximos para que vaya a la máxima soltura posible en la cámara. Parece que se ha quedado bloqueada, pero ya está funcionando. Vale, se ha cambiado aquí la resolución, es por eso que va un poquito más lento. Vale, ahí lo tenemos. Ahí sería la resolución indicada. Por otro lado, yo no tocaría mucho más aquí. Podéis ir jugueteando con espacios de color, con rangos de colores, con cositas. Pero yo digo que ahí tal cual está bien. Os recomiendo también que una vez que tengáis el dispositivo preparado, vayáis a botón derecho sobre este dispositivo y apliquemos unos filtros. Os voy a decir cuáles, que van muy bien. Lo primero, corrección de color. Filtro, lo mismo, ya sabéis, como hemos hecho con lo del sonido, hacemos con esto, corrección de color. Y lo que vamos a hacer aquí es básicamente subirle un poquito la saturación para darle un poquito más de intensidad al color. Os recomiendo que no lo paséis de 30 a 30, mirad la diferencia. Lo pongo y lo quito, ¿ahí veis? Me da un poquito más de colorcito, más bonito. Por otro lado, también podéis aplicar filtros LUT. Os dejaré aquí un enlace con filtros LUT recomendables para vuestros streams también. Y yo tengo aquí unos cuantos. Yo os recomiendo, por ejemplo, pues estos que os voy a dejar en un enlace en la descripción también. Así que lo vais a poder ver. Mirad la diferencia, ¿veis? Me intensifica muchísimo la imagen. Y os recomiendo que el toque sea sutil, ¿vale? No mucho, por eso le voy ajustando yo aquí. Por ejemplo, yo creo que así al 20 está bien. Mirad la diferencia, lo pongo y lo quito. ¿Veis cómo intensifica los colores? Sí que es cierto que vosotros tendréis que ir indagando en qué filtro os gusta más. Por ejemplo, igual este está bien. Al 30 lo podemos poner y quitar para que veáis las diferencias. ¿Veis, no? Un poquito más de intensidad en los colores, como más fuerte. Ya os digo, luego también tenéis filtros que vienen muy bien, que son los filtros de enfoque, que podéis utilizar para darle un poquito más de nitidez a vuestra cámara, el filtro de enfoque. Como viene por defecto, ya da un efecto de nitidez suficiente. Yo no lo tocaría, también podéis jugar con eso, pero es cierto que da más nitidez a la imagen. Y bueno, la verdad que el resultado, vamos a activar filtros y desactivarlos para que lo veáis aquí en directo. Vale, vamos a corrección de color. Boom, mirar qué diferencia. Aquí se me ve más pálido y aquí, boom, como más colorcito, ¿no? El filtro del LUT, lo mismo, le da esa esa intensidad a los colores, un poquito más profesional. Y el filtro de enfoque lo mismo, le va a dar un poquito más de nitidez, cosa que es interesante. Bueno, eso ya lo tenemos. La cámara la tendríamos de esa manera. Por otro lado, si lo que queremos es, como no, hacer una imagen más pequeña para poder controlar, tener nuestro juego detrás y nuestra cámara, pues ajustamos de esta manera. Por otro lado, si vemos que la ventana nos sobra mucho de la ventana, pues lo que vamos a hacer es hacerla un poquito más pequeña. Yo os recomiendo que para esto lo que hagáis es pulsáis la tecla Alt de vuestro teclado y después empezáis a ajustar. Esto automáticamente, además de recortar la parte, os va a hacer la cámara más pequeña y va a ampliar un poquito. Y vosotros vais a poder tener una imagen más ajustada. Y básicamente yo creo que no hace falta mucho más. Lo que acabo de hacer aquí ya tenemos... Si acaso si podemos quitar un poquito de arriba también, pues vendría bien. Lo mismo, Alt, y vamos deslizando hasta que quede pues así como en total 16 novenos, como digo yo. Ahí queda perfecto. En mi opinión, con la tecla Alt, como digo, podéis retocar eso de una manera bastante eficiente. Y ya tendríamos. Luego podéis separarlo un poquito del borde, pegarlo al borde, como vosotros queráis. Ahí tenéis la cámara. Podemos ocultarla también si queremos en algún momento dado. Y ya tenemos lo básico para empezar. Tenemos el micrófono ajustado, la tasa de bitrate ajustada, la configuración interna del OBS estaría lista así tal cual. Y ya podríamos streamear de esta manera, ¿vale? Eso sería tutorial totalmente básico para iniciarte. Ya tenemos nuestra cámara y nuestro juego de fondo. ¿Que luego quieres compartir escritorio? ¿Que quieres la cámara también donde el escritorio? Pues lo que hacemos es botón derecho sobre la cámara, la copiamos, nos vamos a escritorio y aquí, como veis, estoy capturando el escritorio y básicamente lo que voy a hacer es botón derecho, pegar. Y aquí tenemos la cámara y además os estoy enseñando el escritorio y tengo mi cámara aquí. Esta es otra forma. Paso a juego otra vez, aquí estaremos en el juego y aquí estaremos en el escritorio. Luego, ¿que queremos la webcam al completo? Pues le daríamos aquí. Y aquí lo que haríamos sería volver a pegar la cam nuestra. Y aquí, por ejemplo, que sería webcam, que queremos en pantalla completa, por ejemplo, le daríamos a Control F.
y ahí nos pone la imagen en completo. Si por lo que sea, como hemos recortado los bordes y nos ha quedado así, pues se podría ajustar haciendo control R y control F otra vez, ¿vale? Luego os dejo ahí también los comandos para que lo veáis. Aquí tenemos nuestro escritorio, nuestro juego y nuestra webcam, por ejemplo, para chatear directamente con la gente cuando queréis estar de Yes Chatting, pues aquí tenéis. Os he hecho un ejemplo de lo más básico para iniciarte, tener 3 escenas. Una escena en la de charla, como es esta, de webcam en pantalla completa. Otra escena de juego, que sería, pues como digo, una captura de juego y además nuestra ventanita de imagen aquí. Y además otra de escritorio, por ejemplo, si queremos enseñar algo, un vídeo, comentar algo o enseñar algo en nuestro PC. Mucho cuidado con esto, porque a veces podéis entrar en enseñar cosas que no debéis, así que ojito con eso, ¿vale? Y nada, deciros eso, que hasta aquí el tutorial básico de OBS Studio. Espero que te sirva, que puedas hacer un streaming de calidad, que te inicies en el streaming de una manera eficiente, como digo, con 2 consejitos que os acabo de dar aquí. Podemos iniciar con una calidad de sonido buena y con una imagen acorde a, bueno, a los recursos que tengamos, ¿vale? Y que nos vaya un streaming fluido y que se nos vea bien y se nos escuche bien, que es muy importante. Así que nada, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no olvides dejarle un buen like. No olvides tampoco suscribirte, darle a la campanita para estar notificado para los próximos vídeos. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo.